Estamos súper contentos de tener a algunos de ustedes en este reestreno de nuestros webinars. Tuvimos una pausa la semana pasada por un tema que creemos que es bien justificado, que era poder dar promoción a un formato de feria digital que estrenamos este año para reemplazar lo que es Hanover, quienes pudieron ver y registrarse en nuestras redes sociales, y para quienes no, nos pueden preguntar si es que Milton y Jorge tienen disponible el enlace, se los pueden compartir a los participantes. La feria en sí está disponible hasta el día 8 de mayo, y tienen una zona de conferencias, que son conferencias que quedaron grabadas, que duran entre 15 y 30 minutos, y un acceso virtual a nuestros stands. Y justamente uno de los temas más relevantes, o uno de los temas relevantes de esta feria fue justamente el tema de la ciberseguridad industrial o el sistema de control, que es lo que vamos a hablar hoy día. Esperamos que lo que tenemos preparado para el día de hoy sea de su interés. Entendemos que poder entregar información detallada en un espacio de una hora no es posible. Sin embargo, estamos disponibles para eventuales consultas o entrar en profundidad con algunos otros temas. El objetivo del día de hoy ya se los vamos a ir contando, pero antes de partir, vamos a hacer que nos vamos familiarizando, ¿no es cierto?, con nuestro equipo técnico. Me faltó el colega que está en el chat en este momento, ya me voy a conseguir su fotografía para poder agregarlo. La persona que les habla, mi nombre es Álvaro Ortega, trabajo como jefe de producto en el área de automatización y control. Luego está Milton, que ha sido el profesor, por decirlo así, titular de todo este ciclo de webinars, y que con él vamos a estar en la tarde con todo lo que está asociado a nuestros servicios de nube, nuestro sistema ProfiCloud, que si es que pueden y tienen tiempo, no se lo pierdan, porque va a estar muy entretenido. Estuvimos preparando incluso algunas pruebas para el día de hoy también. Esperamos que el amigo Murphy no nos juegue una mala pasada y la prueba que tenemos preparada para el final de la presentación sea exitosa. Y bueno, Luis no está en su foto, pero también es un ingeniero que trabaja en nuestro equipo junto a Jorge Martínez, que es la persona que en este momento está a cargo del chat. Ya vamos a modificar esta imagen para que ustedes nos vayan conociendo, ya vayan teniendo nuestros contactos y se sientan con la plena libertad de poder conectarse con nosotros para que los vamos ayudando en sus requerimientos y necesidades. Bueno, la agenda que tenemos preparada para el día de hoy tiene, por decirlo así, una parte de visión general respecto a lo que es la ciberseguridad, pero en definitiva, donde nosotros nos queremos concentrar, primero en hacer conciencia respecto a este tema. El tema de la ciberseguridad, sobre todo en el área industrial, tiene una visión bastante, quizás en las grandes industrias, la ciberseguridad es un tema muy relevante en las unidades, por ejemplo, en Codelco, en la TICA, o en las unidades TI de grandes usuarios. Funciona de manera muy bien, más que nada en las partes corporativas, pero las partes de producción, de proceso, todavía es un tema en el que nosotros tenemos mucho por avanzar y en donde justamente queremos hacer una introducción para ir hacia allá, obviamente en conjunto con ustedes. Así que vamos a hablar acerca de algunas cosas generales, de algunos aspectos que nos permiten de alguna forma ir tomando conciencia respecto de lo que es la ciberseguridad. Vamos a hablar de un estándar, ¿ya? De un estándar o una nueva normativa de seguridad asociada a seguridad industrial en sistemas de control, como pueden ver ahí el estándar IEC 62443. Vamos a hablar acerca de algunos de los productos que nosotros manejamos, ejemplos de amenazas y cómo nosotros podemos dar solución a ese tipo de amenazas. Y finalmente vamos a hablar acerca de un servicio de acceso remoto que nosotros le llamamos mDoor Secure Cloud, y tenemos preparado un ejemplo en vivo. El día de ayer, en una presentación con otros clientes, nos funcionó muy bien, así que esperamos que el día de hoy también no sea la excepción. Y nada, pues, para dar inicio entonces, el primer concepto que queremos dejar en sus mentes está asociado a una capacidad que nosotros tenemos como empresa, ¿no es cierto?, de poder darles acceso y poder asegurar
la continuidad y funcionamiento de sus sistemas, ¿ya? Y que no solamente parte por el lado de la ciberseguridad, sino que, por ejemplo, nosotros desde hace muchos años venimos trabajando, ustedes ahí ven una descarga de rayos, en la protección o la continuidad operacional, y de hecho es algo que vamos a ver en este ciclo respecto de cómo aseguramos la alimentación de nuestros sistemas en contra, por ejemplo, de fenómenos de descarga atmosférica, con mutaciones en una planta, etcétera, asociado a nuestro programa de supresores de transientes. ¿Cómo podemos dar seguridad, en este caso, a nivel cibernético, ¿no es cierto?, a nivel de ataques o vulnerabilidades en lo que se refiere a la parte de las comunicaciones? ¿Cómo podemos generar lo que se llama seguridad funcional? ¿Ya? Obviamente el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que está relacionado con la ciberseguridad, que en definitiva es como las líneas rojas que ustedes están viendo. Y ese concepto Phoenix Contact lo denomina como un... ahí se está viendo, vamos a sacar eso. Se denomina como un concepto de protección completa y segura de las máquinas o de nuestros sistemas de producción, ¿ya? Partiendo con la introducción que le habíamos dicho, y la pregunta a cómo estamos en estos últimos años en cuestiones de ciberseguridad, se han reportado en los últimos años una serie de noticias asociadas a ataques o a ciberataques. Y en este aspecto podemos mencionar, por ejemplo, el Dragonfly, Industroyer, Irongate, Stuxnet y algunos otros que probablemente ustedes hayan escuchado, en donde en general se ve que tienen algo en común. Y si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, tienen en común algunas cosas que alguien olvidó hacer para que el sistema quedara vulnerable. Como por ejemplo, soporte remoto inseguro, como por ejemplo, el que algún operario entrara a alguna máquina en la red corporativa o en la red de control con alguna USB infectada, reglas de acceso en el uso de firewall incorrectamente utilizadas, sistemas inalámbricos de libre acceso. Hay alguien ahí con su micrófono abierto. Si me pueden ayudar, Milton, gracias. Con, con algunos, obviamente, computadores que probablemente tengan algún formato, algún virus o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y algo que también incluso vamos a ver, también en una especie de demostración, muchas veces un formato de conexión a Internet poco seguro. Todas estas razones han derivado, ¿no es cierto?, en que se generen este tipo de ataques. Por lo tanto, es justamente sobre eso en donde nosotros nos queremos enfocar el día de hoy, ¿ya? Si nosotros hacemos un poco de recuerdo, y esto está asociado a llegar a la conclusión de por qué es relevante generar conciencia en lo que se refiere a la ciberseguridad, es justamente por el avance de la industria respecto a lo que es la tecnología. Si ustedes se fijan, ahí aparece cómo ha sido el avance del ingreso de sistemas de control o tecnología en lo que es la industria. En los 80, ¿no es cierto?, hablábamos de sistemas de bus propietario. Era muy raro, era muy extraño que en un sistema, no sé, pues en un Profibus DB exista un formato de hackeo. Luego, ¿no es cierto?, gracias en los 90 a la aparición, ¿no es cierto?, de los sistemas de arquitectura x86, sistemas operativos Windows, empiezan, ¿no es cierto?, los sistemas SCADA de HMI a integrar el uso de computadoras en procesos industriales, ¿ya? Luego, en los 2000, se inicia un aumento vertiginoso, ¿no es cierto?, de la demanda de conectividad de planta. Y hoy día, nosotros, directa o indirectamente, sí o sí, tenemos que saber cómo poder convivir con el acceso a Internet y la interconexión de redes de planta con redes corporativas, ¿ya? El acceso de mantenedores, el acceso remoto de mantenedores, todas esas cosas que, si lo recuerdan, estaban indicadas, ¿no es cierto?, en la arquitectura que vimos en la imagen recién. Entonces, en ese sentido, esas son algunas de las razones sobre las que nosotros vamos considerando la obligación, ¿no es cierto?, de pensar en medidas que nos permitan mitigar estas vulnerabilidades. Otro aspecto importante es que si nosotros
consideramos, se llama IT industrial, hoy día esa parte del IT industrial le llaman OT, hay un incremento importante en el uso de PCs industriales en la industria, valga la redundancia. Y si ustedes comparan, cuando uno usa un PC de oficina, no necesariamente los equipos se comunican entre sí, los PC están estandarizados y el software también, no son operados por terceros porque es prácticamente un solo usuario. Probablemente el día de hoy tenemos unidades de soporte que entran a nuestro equipo y los reparan remotamente, eso sí, y el boteo es muy rápido. Pero en el caso de la industria, todo eso, digamos, se maneja de una forma diferente. Primero, tenemos que intercomunicar algunos equipos, trabajan con diferentes sistemas operativos porque alguien en un PC industrial usó un Windows XP que después quedó obsoleto, o algunos son basados en Linux, etc. Se generan diferentes niveles de vulnerabilidad. Necesito que muchas veces exista acceso remoto para poder reparar alguna cosa, y lo más terrible en el caso de lo que es la productividad, que un reinicio de PC puede causar horas o días de inactividad, ¿ya? Por lo tanto, por eso es importante tenerlo presente. Y otra cosa, para subrayar, en este caso, los niveles de obsolescencia de, por ejemplo, los sistemas operativos basados en Windows. Un ejemplo acá con Windows XP, que incluso todavía se sigue encontrando sistemas de uso industrial con XP, es justamente el hecho de que en 2014 el sistema se dejó de ser soportado respecto de las vulnerabilidades por parte de Windows, en este caso, o de Microsoft, y después de eso se han detectado más de 700 vulnerabilidades. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que esas vulnerabilidades dejan el sistema abierto para poder ser atacado. Y eso obviamente no es deseable. Otro aspecto que es importante en estas palabras de introducción es que podamos entender esto, por lo menos lo que ustedes ven acá, está asociado a cómo, por decirlo así, si pudiéramos estructurar cómo se generan los hackeos, cómo se generan los ataques cibernéticos, a partir del punto 1, el sistema que le llaman Recon, o buscar objetivos de ataque a partir de sitios de internet, medios sociales, etcétera. Luego se genera, ¿no es cierto?, un anzuelo para que la gente, por ejemplo, te llega un correo que te dice tu cuenta del banco necesita que actualices tus datos. Y esto muchas veces ya se nos ha advertido, pero digo, lamentablemente la gente sigue cayendo, ¿no es cierto?, en este tipo de anzuelo. Cuando la gente, por decirlo así, pica el anzuelo, se redirecciona y el atacante lo que hace es enviar un kit que permite encontrar las vulnerabilidades en la máquina. Luego hay un sistema de malware, ¿no es cierto?, que infecta la máquina, y finalmente, por ejemplo, se genera una llamada o un robo de datos que, por ejemplo, a partir de un pago, el atacante libera la información del disco, por ejemplo, ¿ya? Y también vamos a ver algunos ejemplitos a continuación. Si nosotros hacemos un ejemplo, yo no sé si ustedes conocen alguno de estos sistemas que nos permite generar este proceso de reconocimiento, y esto basado en esta frase que este señor que creó Chodan, que ya se los muestro, dice: cuando la gente no ve algo en Google piensa que no lo puede encontrar, lo cual en realidad no es cierto. Voy a hacer una pequeña pausa en este punto y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? No es que les vaya a mostrar el lado oscuro de la fuerza, pero sí lo que queremos mostrar es que muchas veces existe un cierto nivel de... Se ve ahí la pantalla de Google, ¿verdad? Sí, 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 sin ningún perfecto. problema. Bueno, este explorador o sistema, motor de búsqueda, ¿no es cierto?, de vulnerabilidades, la verdad es que es bastante popular. No sé si ustedes lo conocen o no, pero si ustedes se fijan, lo que nosotros podemos hacer acá es, yo ya me había logueado, ¿no es cierto?, con una cuenta de Google, nada muy específico, y yo me voy aquí a sistemas de control industrial, ¿ya? Esto es solamente para que entiendan cuán fácil es llegar y meterse a un sistema que está conectado a Internet sin ningún tipo de protección, ¿ya? Ustedes entran acá y si ustedes se fijan, aquí aparecen los diferentes
fabricantes o los diferentes estándares. Vamos, por ejemplo, a entrar a este, de Siemens. ¿Ya? Entonces aquí tenemos estadísticas de lugares en donde nosotros podemos tener acceso. Dice que, no sé, pues Argentina tiene 16 hosts, o sea, Chile tiene 16, Argentina tiene 110. Si nos vamos ayer, por ejemplo, estuve haciendo unas pruebas, vamos aquí a Modbus, ¿ya? Y tenemos 65 hosts disponibles a los cuales nosotros podemos entrar y poder generar, digamos, algún intento de acceso. Yo tengo aquí dos ejemplos para mostrarles. Uno, con un PLC de Phoenix. Nosotros, digamos que lo revisamos. Nosotros, para los que ya conocen los sistemas de automatización de Phoenix, nosotros trabajamos con nuestra plataforma de programación que se llama PCWorks, ¿ya? A través de la puerta TCP 1962. Esa es la puerta que usa PCWorks para entrar al controlador. Técnicamente, si yo ejecutara PCWorks en mi máquina y trato de accesar a esa IP, a través de esa puerta lo va a hacer sin ningún problema y no hay ningún tipo de filtro que evite que yo, por ejemplo, pueda detener el programa, cambiar el programa o generar algún tipo de daño a ese proceso productivo. Acá tengo otro ejemplo que, que es un controlador de Siemens. En este caso, este controlador quizás tiene un cierto nivel de seguridad mayor, pero aquí se los voy a mostrar. Si ustedes se fijan, ahí se está conectando, entrando a un servidor web, ¿ya? Aquí tampoco es que queramos hacer daño, pero si ustedes se fijan, este PLC ya está conectado libremente a Internet y el único, por decirlo así, protección es el nombre de usuario y la password, ¿ya? Si es que el usuario no cambió esos datos, técnicamente yo podría también entrar al equipo y poder interferirlo, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que nosotros buscamos advertir cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, yo a partir de esta plataforma encuentro ciertos potenciales lugares de ataque, ¿ya? Y solamente para que tengan un ejemplo, a propósito, esta presentación y el video que estamos haciendo, porque esta presentación está siendo grabada, se los vamos a compartir nuevamente en nuestro sitio de OctoberTech, vamos a dejarlo disponible y ahí ustedes pueden ver algunos detalles, como por ejemplo entrar a este análisis que el PSI es un organismo de ciberseguridad para proteger, ¿no es cierto?, a la industria y, claro, principalmente a la industria alemana. Y esto es un caso de estudio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Etcétera. Entonces, es un reporte. Intrusión cibernética, como dice, a través de un correo, ¿ya? Se ingresó por la red de oficina, el objetivo fue la red de producción y el daño, la verdad, es que fue bastante grande. Y si ustedes se fijan, eh, el, el orden en cómo se genera esto sigue exactamente cómo se genera el orden de un ataque respecto a lo que yo les mostré, de lo que yo les mostré recién. Así que es importante estar pendiente. Para nosotros probablemente bastante cercano, o quizás recordamos, tenemos en nuestra memoria lo que pasó con WannaCry, en donde, por ejemplo, bueno, ahí Chile aparece con algunos niveles de infección, y WannaCry en definitiva fue como uno de los ransomware como más bullados, que fue uno de los primeros, digamos. Es donde, por ejemplo, localmente entiendo que les afectó a Telefónica, por ejemplo, o a Movistar, que hoy día, y eh, no sé si a CMPC o a Celulosa Arauco, dentro de los grandes afectados. ¿Y cuál era el objetivo, no es cierto? Retener ciertas áreas de memoria del computador y contra el pago de un rescate, ¿no es cierto?, se podía volver a recuperar la información. Y eso no solamente a nivel de computadores, sino que lamentablemente también existen ataques como estas vulnerabilidades Spectre, Meltdown, que de alguna forma lo que hacen es generar ataques a los procesadores. Y esos procesadores, en definitiva, no solamente están en los computadores, sino que están en los sistemas,
solamente para contarle, digamos, estuve revisando, de hecho, este lugar en Internet es un sistema que está hecho por el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos y les permite encontrar reportes de vulnerabilidades y como, digamos, estar al tanto para protegerse de algunos ataques principalmente. Esto está pensado en poder mejorar la performance, en poder mejorar la disponibilidad. De alguna forma, quienes quieren proteger lo que son las áreas productivas de sus países, lo hacen. Localmente, no estoy al tanto de las actividades que está haciendo Chile en lo que se refiere a ciberseguridad industrial, pero es una tarea que tenemos que resolver para que también podamos ir compartiéndola con ustedes oportunamente. Y por qué no, como empresa, participar activamente en esto, ¿ya? Bueno, ya llegando a la parte final de lo que está asociado a la parte introductoria, o a la parte más general, esto que está aquí es más o menos cómo se genera y, cuál es el beneficio económico que, que podría llegar a obtener una campaña de ataque sobre un grupo de hackers, ¿ya? Aquí está la cantidad de... esta es una cosa estadística, mientras más ataques yo haga, voy a tener un cierto nivel de personas vulneradas, ¿no es cierto? Y con un porcentaje muy pequeño, que por ejemplo una campaña de ransomware, ¿ya? O de ataques sobre rescate de archivos, ¿no es cierto? O de carpetas en un computador, el 3% solamente del total pague un promedio de $300, tiene una campaña de eh, ingresos anuales de $34 millones, ¿ya? O sea, no, igual aparentemente, por lo que ustedes pueden ver, es un negocio lucrativo, ¿ya? Bueno, ya después de este punto entramos derechamente al segmento más industrial, ¿ya? Y entrando derechamente a lo que es el segmento más industrial, esta es una feria, la IPA Expo Europe, es una feria que principalmente es visitada por gente del mundo más corporativo. Sin embargo, con los años, es una feria que se hace en el Reino Unido, con los años se ha ido interesando más y más gente, ¿ya? Pero si al grueso de los participantes de este tipo de ferias les preguntamos, por ejemplo, por estos protocolos industriales, este es el resultado, ¿ya? Y de hecho nosotros hicimos una estadística, nosotros participamos activamente en esta feria como grupo. Probablemente para muchos de ustedes que están viendo este webinar, los protocolos que prácticamente no tienen ninguna respuesta de parte de los visitantes, para ustedes sí son populares. Por lo tanto, eso subraya el hecho de que no necesariamente los ataques y el tema de la ciberseguridad está asociado a la parte más bien corporativa, sino que es una realidad a la que nos tenemos que preparar y, por qué no decirlo, ya hacer cosas para poder evitar algunos problemas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí se hace una pregunta interesante. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nosotros tenemos que protegernos de ciberataques? Ya vimos algunos aspectos generales. Por ejemplo, en el caso de nuestros computadores, en nuestra casa, si es corporativo, ya tiene todos los sistemas de seguridad. En nuestra casa prácticamente es impensado que nosotros no tengamos un antivirus o algún sistema que de alguna manera nos pueda proteger de que nos roben nuestras claves, de que los sitios que visitamos se pueda meter alguien a vulnerar nuestra seguridad. Pero la pregunta está asociada más bien a lo que debe hacer la industria al respecto, ¿ya? Ya vamos a ver una comparativa respecto de las prioridades del mundo común y corriente, el mundo más corporativo, y del mundo industrial. Y la verdad es que en lo que se refiere al mundo industrial, principalmente son tres aspectos. Disponibilidad. ¿Por qué? Porque la información, como dice ahí, la información o los sistemas deben estar disponibles para su recuperación, ¿ya? Y no solamente para su recuperación, sino que sabemos que los sistemas productivos deben tener funcionamiento 24/7. Luego, necesitamos que la información sea íntegra, por lo tanto, que nadie
pueda llegar y manipularla libremente, ¿ya? Y confidencialidad es que solamente pueda ser inspeccionada por quien yo deseo o quien yo permito que lo haga. ¿Ya? Y en ese sentido, sí o sí tenemos que ser muy estrictos. Otro aspecto importante, que seguramente se maneja y se maneja muy bien a nivel corporativo, pero todavía estamos un poquito al debe, basado en nuestra experiencia, al menos en la parte de sistemas industriales, es a nivel de personal, es la concientización de los empleados y de los niveles gerenciales, ¿no es cierto? Desplegar seguridad informática, y no solamente a nivel de software, sino que también a nivel de hardware en la planta, y generar políticas de seguridad, gestión de riesgo, tal como se generan políticas de seguridad a nivel de la protección de las personas. En este caso es bastante similar. No sé si hasta este nivel, chicos que están ahí en el chat, se ha generado algún nivel de consulta, Milton, Jorge. No por el momento. Perfecto. Siéntanse con la libertad de ahí de hacer algunas consultas si así lo requieren. ¿A qué nos enfrentamos cuando nosotros tenemos un problema o una vulnerabilidad en lo que se refiere a ciberseguridad? Ya hablamos respecto del objetivo, de las prioridades que nosotros debiéramos tener en lo que es la industria. Primero, pérdida, les pido disculpas, digamos, porque esto esté todo en inglés, pero es bastante simple de entender y me gustó mucho la imagen. Pérdida de datos, tiempos de producción detenidos, detención no deseada, extorsión o ransomware, es decir, tengo los archivos y págame, ¿no es cierto?, por que yo te los libere, pérdida de expertise, la reputación de la planta, etcétera, y costos de personal, ¿ya? En ese sentido, porque alguna persona, no sé, eh, lamentablemente fue sorprendida, saboteando, etcétera, ¿ya? Y eso, si es una persona que quizás respecto de su labor era valioso, a lo mejor es una pérdida en el sentido de que no se puede ya confiar en la persona, ¿ya? Como nosotros somos una empresa, ya entrando como como el ordenamiento, ¿ya? O qué es lo que nosotros estamos siguiendo. Esto respecto de, al igual como se siguen estándares en muchas cosas, nosotros estamos comprometidos con ser un líder en ciberseguridad industrial, y para eso es que empezamos a generar una actividad de certificación hace unos años ya, en el estándar IEC 62443. ¿Ya? El estándar IEC 62443 es un estándar de normativas de seguridad en sistemas de control, ¿ya? Está basado, algunos pueden ver historia ahí, pueden googlear, es bastante sencillo, hay videos, etc. Está basado en un estándar que se definió basado en una norma americana, ISA 99, más o menos en el año 2007. ¿Ya? Se partió generando ciertas directivas de seguridad para poder definir un estándar en diferentes aspectos, ¿ya? Y si nosotros tuviéramos que ubicar este estándar y poder entender cómo se relaciona una zona con la otra en lo que se refiere a una red de producción o a una planta, nosotros, para los que ya tienen más experiencia, yo no soy experimentado en la parte de IT propiamente tal, existe también un estándar en riesgo y en aseguramiento de sistemas en tecnologías de la información llamado ISO 27000. En nuestro caso es la red de máquinas o la red de producción, ¿no es cierto? Y eh, la zona, como se dice, de la periferia o la zona DMZ, en donde yo tengo servidores, tengo acceso de otras personas y, por decirlo así, está entre lo que es el área exclusiva de producción y Internet, por ejemplo, ¿ya? Ahí es donde nosotros, o en la zona que se conoce comúnmente como el OT, ¿ya? Yo hace un rato les hablé acerca de las prioridades, y si nosotros tuviéramos que, y aquí si pudiéramos cambiar la frase ICS Security, derechamente estaríamos hablando de la zona OT, las prioridades son, en el caso de la parte más corporativa, es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero si nosotros nos fijamos en las prioridades, se cambia un poco el nivel, el orden de las prioridades, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que la disponibilidad sea al 100%,
nuestro sistema no puede detenerse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los daños económicos son altísimos. Entre otras cosas, porque el reinicio del sistema es muy complejo. No solamente dependemos de sistemas informáticos, también dependemos de motores, sistemas mecánicos, una serie de aspectos de las líneas de producción que no pueden llegar y detenerse, ¿ya? La administración de parches, cuando se encuentra alguna vulnerabilidad, es un desafío. ¿Por qué? Porque no todos los sistemas son iguales, etc. Y un aspecto que es muy relevante, la duración de un hardware en el rubro más no industrial es menor, pero en el caso de la industria muchas veces puede, como dice aquí abajito, llegar hasta quizás 20 años, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante estos aspectos que ya le hemos ido mencionando. ¿De qué se preocupa este estándar 62443? Bueno, tiene un modelo general de conceptos y modelos, glosario de términos, sistemas de seguridad métrica, etcétera, de políticas y procedimientos, ¿ya? De cómo los sistemas de automatización deben generarse, ¿ya? Y qué niveles de seguridad se debieran tener, y a nivel de lo que son los componentes, cómo yo como fabricante debiera, qué cosas o qué aspectos debiera tener presente. Los círculos que ustedes ven en color, en ese color como morado, son el certificado que Phoenix Contact se ha preocupado de tener como fabricante, pero no solo como fabricante, sino que a nivel de cómo integrar el concepto de seguridad en sus propios niveles de producción y cómo poder asesorar a integradores y empresas de consultoría en diseñar sistemas, por decirlo así, eficientes en lo que se refiere a ciberseguridad. Si nosotros decimos que lo sabemos todo y hemos cubierto todo, en realidad eso es muy utópico, es como ser un poco soberbio. En ese sentido somos más bien humildes como empresa, nos preocupamos de seguir las últimas tendencias, eso sí, y estar pendientes de cómo poder mejorar en todo lo que son nuestros procesos y cómo nosotros nos asociamos con los usuarios, con los integradores y nosotros como fabricantes, ¿ya? Si ustedes pudieran visualizar un ejemplo de arquitectura, ahí tenemos un ejemplo en donde, si ustedes se fijan, las diferentes zonas tienen asociados enrutadores, dispositivos firewall, sistemas de protección de esa índole, ¿ya? Y si hacemos la pregunta si solo trabajamos a nivel de producto, la verdad es que la respuesta es no, ¿ya? Gracias a este estándar y a esa certificación en particular, la guión 2-4, buscamos tener la expertise necesaria para poder entregar servicios de seguridad, análisis, consultoría, implementación, con todos los aspectos que se ven en la imagen. Y obviamente, en ese sentido, tenemos un certificado, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro objetivo final? ¿Cierto? Es que como grupo nosotros podamos ofrecer este concepto que ustedes ven acá, el Seguridad 360, ¿ya? Para quienes nos conocen en la parte de supresores, también ofrecemos un servicio integral en lo que se refiere a las protecciones contra transientes, porque se afectan por la alimentación, por los datos, por las líneas de instrumentación, eso lo vamos a aprender en otro webinar, pero en este caso, en el caso del concepto de seguridad, es justamente eso: mantenimiento de productos, desarrollo de productos, características, servicios y soluciones. En ese sentido, nos tomamos muy en serio este tema, y en lo que se refiere a mantenimiento y desarrollo de producto, tenemos, ya les voy a mostrar en un ratito cuando vamos a la prueba, una página que permite, para quienes sean usuarios de nuestros productos, que encuentren alguna vulnerabilidad, que ustedes pueden hacer el reporte, ¿ya? Eso no significa que nuestros productos son malos o que tenemos, digamos, se generan dudas. Lo hacemos así porque los grandes fabricantes lo hacen de esa forma, no esconden la información. Esa información es pública
y quien encuentre una vulnerabilidad, nosotros nos hacemos cargo del caso, generamos la modificación en nuestros sistemas de firmware y lanzamos el firmware que corresponde para que nuestro producto siga manteniendo su nivel de seguridad. Obviamente esto no pasa todo el tiempo, pero para muchos de ustedes que, si es que son usuarios, nosotros tenemos buenos clientes, digamos, respecto de un programa de producto específico que ya les voy a hablar, y que han obviamente tenido algunas modificaciones de firmware, principalmente para corregir diferentes aspectos, no solamente vulnerabilidades de ciberseguridad, y eso es un servicio que viene incluido con nuestros productos. Este concepto se lanzó al mercado en los Dialog Days de este año, ¿ya? Esto es fresco, de hace 2 semanas atrás, y las primeras filiales certificadas como pilotos fueron Alemania, Bélgica, Italia. Nosotros, como participantes activos de una campaña de comunicación industrial, estamos allí en la fila para poder también iniciar el proceso, pero tengan la certeza de que esa expertise que ya tienen nuestros colegas en Casa Matriz puede llegar a ustedes y a los procesos en los que estén interesados en desarrollar. Ya nos vamos a salir un poco de la parte teórica y vamos a entrar en temas más bien prácticos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Quizás lo que yo les voy a mostrar acá les puede parecer muy lógico, sin embargo, muchas veces se considera solamente una de esas protecciones, por decirlo así. Al principio, yo les hablé de varios aspectos que tenían en común los ciberataques que ustedes vieron al principio de la presentación, y varios de esos están mencionados acá. Justamente lo hicimos porque son los aspectos que debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos proteger nuestra instalación, queremos dar una buena consultoría, queremos tener un proyecto que funcione, obviamente. Queremos, por ejemplo, si somos integradores, que nuestro cliente nos permita tener acceso remoto, pero también ofrecerle seguridad. Entonces, tenemos que tener un programa de uso adecuado de usuarios y passwords. Tenemos que evitar, obviamente, el uso de cualquier unidad USB, probablemente tener las puertas USB bloqueadas y que solamente algún usuario X pueda tener acceso, que no cualquier persona entre a las áreas de producción y obviamente tener mucho cuidado con estos anzuelos que de repente nos llegan por correo y que pueden desde la red corporativa infectar la red industrial. ¿Ya? Nosotros como fabricante y como proveedor de soluciones de ciberseguridad partimos toda esta historia principalmente con este producto que ustedes ven acá. ¿Ya? Y EMGARD es un programa de producto asociado a lo que es interconectividad entre redes locales e internet, con EMGARD en el fondo es el nombre comercial que tienen nuestros dispositivos de enrutamiento, son dispositivos firewall, dispositivos de nateo, servidores VPN o clientes, estas tarjetas PCI que ustedes ven ahí, etcétera. Dependiendo de la aplicación, obviamente vamos a ocupar el equipo. Localmente tenemos buena experiencia principalmente con la parte del acceso remoto o con la comunicación de un sistema A sobre un sistema B, o por ejemplo de un sistema de campo a un sistema SCADA, utilizando telefonía móvil y teniendo acceso remoto con sistemas VPN, por ejemplo, con encriptación virtual, ¿ya? Pero no solamente trabajamos con eso, sino que hoy día ya tenemos una serie de otros productos, ¿ya? Si ustedes se fijan, son enrutadores de seguridad y firewall, lo que ustedes vieron en la parte del EMGARD, ¿no es cierto? Pero también tenemos tecnología de red con funciones integradas de seguridad, y desde este año PLC Next, que ustedes ya lo han estado viendo en algunos otros webinars. Para los que no lo han visto, bueno, los invitamos a ver los videos que tenemos publicados en Octobertech, que ya vienen con el certificado de seguridad 62443 disponible. ¿Ya? Por eso que aquí dice dónde estamos a nivel de productos, cuál ha sido la evolución. A continuación, vamos a revisar en forma bastante
simplificada, ¿ya? Como ya les dije, nosotros de hecho iniciamos un seminario de Ethernet industrial y ciberseguridad el año pasado, que nos fue muy bien. Incluso algunas universidades, bueno, la Universidad Católica quedó pendiente con un curso que nos pidieron, pero nosotros pudimos hacer un curso a todos los docentes y académicos del Duo QC. Pero además hicimos para nuestros clientes unas tandas de seminario, unas rondas de seminario. Partimos por Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Y en este entrenamiento no solamente hablábamos de la teoría, sino que también mostrábamos los equipamientos, ingresamos a los equipos, hablábamos acerca de los estándares, de los protocolos, cómo se hacen las configuraciones de firewall, levantamos una conexión, digamos, la coronación de la parte de ciberseguridad fue levantar una conexión VPN, cliente-servidor, etc. Y obviamente en la medida que esta contingencia sanitaria se vaya liberando, esperamos para el segundo semestre tener nuestro curso disponible y esperamos que algunos de ustedes, si están interesados, puedan participar. Lo único que tienen que hacer es estar pendientes, ¿no es cierto?, de nuestra actividad en redes sociales, porque a partir de ahí vamos a ir avisando. Bueno, si nos concentramos en los tipos de amenaza, tenemos, ¿no es cierto?, nuestra red de oficina. Ataques de malware, ataques externos, acceso no autorizado, gestión de usuarios que no está adecuada o el hardware infectado. Principalmente los mismos aspectos que yo mencioné hace 2 slides atrás. ¿Cómo puedo resolver el problema de intrusión desde la red de oficina? Segmentando las redes, ¿ya? Voy a tener una red principal, ¿no es cierto?, la red de la compañía, y el uso de firewall y dispositivos que me permitan generar este formato de segmentación de red. Redes VLAN, poder generar reglas de enrutamiento de firewall, etc. ¿Ya? Cuando alguien me ataca, digamos, con malware, servicios de análisis de archivos de sistema. Todos nuestros equipos MGuard generan análisis de archivos. El otro día nos preguntaban por lo que es el DPI o el Deep Packet Inspection. Lo suministramos en todos nuestros equipos. Podemos analizar tramas OPC, podemos analizar tramas Modbus corruptas, etc. Por lo tanto, tenemos la opción de poder ayudarlos en ese sentido también. ¿Cómo podemos hacer una protección respecto de ataques externos de hacker? Transmisión de datos encriptados, yo ya les hablé de lo que es conexiones VPN, y también dispositivos que nos ayudan a trabajar dentro de la red corporativa en una zona DMZ o en una zona, por decirlo así, intermedia entre la planta de internet para poder generar mayor seguridad en los sistemas. ¿Ya? Hardware infectado, principalmente, ¿cómo lo resolvemos? Protegiendo los puertos, ¿ya? Yo permito que en este puerto solamente entre el dispositivo A. Si hay alguna alarma, se genera una alarma vía SNMP, por ejemplo, ¿ya? El tema del acceso a los riesgos no autorizados, o los accesos no autorizados, ¿no es cierto? Yo no puedo llegar y permitir, lo que les mostraba recién, no puedo llegar y permitir que un usuario cualquiera entre a mi sistema y tener cero seguridad. Yo ya les mostré el caso de Shodan. Shodan, en el fondo, por decirlo así, sería una solución. Si voy a conectar mi PLC a internet o mi red a internet, uso un sistema que me permita solamente permitir a quien yo quiera el acceso a mi sistema. Bueno, tipos de amenazas en lo que se refiere a gestión de usuarios, obviamente es tener un sistema de gestión, una base de datos de usuarios, para que no entre cualquiera y eso obviamente esté regulado en toda mi red, en todo mi sistema. ¿Ya? Y eso en las grandes empresas definitivamente sí se hace. Ya llegando a la parte del final de nuestra presentación, y respecto de uno de las amenazas, tenemos ahí un ejemplo que vamos a tratar de hacer en vivo, es justamente esto de los riesgos no autorizados. Y en lo que se refiere a riesgos no autorizados, nosotros tenemos disponible este sistema que se llama MGuard Secure Cloud. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Funciona más o menos, bueno, el objetivo es en definitiva que gracias a este servicio de nube, usuarios se puedan conectar a máquinas utilizando internet, pero
como ustedes ven ahí, a través de sistemas VPN o conexión encriptada sobre Internet. Ya, ese es un poco el objetivo. Si nosotros tuviéramos que describir la arquitectura específica es nuestro servicio de nube es como un gran data center, ¿ya? Que no solamente es uno, sino que, por ejemplo, nosotros nos conectamos directamente a unos servicios de data center en Estados Unidos, y este servicio nos permite conectarnos en modalidad cliente-servidor en formato encriptado vía VPN, donde el servidor VPN sería nuestro servicio de nube. Nosotros como usuario nos conectamos como cliente, pero a partir de un formato de software, y nos conectamos a la máquina, o la máquina se conecta a Internet, con un cliente VPN de hardware. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, aquí hay una conexión a Internet por cable, pero también puede ser una conexión a Internet por telefonía móvil, por ejemplo, 4G. ¿Ya? Que muchas veces es como bastante práctico porque las grandes compañías no te dejan llegar y ocupar sus redes, entonces la conexión es muy sencilla para que tú tengas acceso a la máquina. Tenemos entonces un servicio, ya ahí dice de.cloud, nosotros vamos a usar el us.cloud, que sería lo que vamos a hacer nosotros, y vamos a trabajar más o menos de esa forma. ¿Cómo funciona? Creamos, para poder configurarlo, configuramos los equipos con un wizard dentro del servicio, importamos esa configuración al hardware y a los dispositivos de software, y luego podemos generar la conexión. ¿Ya? Eso dicho de manera muy sencilla. ¿Cuánto nos demoramos en hacer una conexión? Desde que las conexiones a Internet están disponibles, podría ser menos de 30 minutos. Y eso es lo que vamos a revisar en un ratito. Entonces, una vez que nosotros iniciamos la conexión, podemos generar tráfico de información entre el sistema remoto y nuestra red, no solamente una máquina, no solamente un IP, sino que el acceso a una red, para que ustedes puedan tener acceso, ya sea a nivel de supervisión, a nivel de mantenimiento, revisar un programa, descargar un programa, no sé, el PLC tuvo algún problema y tiene que ser diagnosticado por el técnico, lo podemos hacer así. Esto es muy adecuado, en especial en momentos como este, en los que sabemos que la emergencia sanitaria no nos permite movernos mucho de casa. Ya vamos a entrar a nuestro formato de prueba en vivo, ¿ya? Y aquí todo siempre resulta muy bien antes. Y esto es no solamente a nivel de esto, lo he probado varias veces, esperamos que funcione como esperamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos implementado en este momento? En nuestra oficina, en este momento tenemos un dispositivo conectado a Internet, ¿ya? Al servicio de MPR Secure Cloud, ¿ya? Ese sería nuestro enrutador, nuestro file. El equipo obviamente está configurado, tenemos una red en un armario que tenemos en nuestro showroom, en donde tenemos principalmente ahí dos equipos. Que es un equipo de tipo cloud, ¿ya? No voy a hacer spoilers sobre lo que va a mostrar Milton en la tarde, así que ahí los voy a dejar en una nebulosa, pero tenemos además nuestro medidor de energía, ¿ya? Ese medidor de energía tiene un servidor web. Y además, ese tablero está conectado por cable en esta red, que es un demo que nosotros tenemos de proceso, en donde tenemos instrumentación y una serie de otras cosas que también les vamos a mostrar en webinars posteriores para poder mostrar el acceso remoto. En particular, yo voy a hacer un par de pruebas ahora para ojalá tener acceso al medidor, a este access point que está acá, que es un sistema de Wi-Fi que nos permite dentro de la sala, por ejemplo, entrar con nuestros teléfonos, a los servidores web, con las tablets, etcétera, y a ver si podemos entrar a una aplicación que tenemos corriendo sobre el PLC Next. Entonces, como les dije, vamos a bajar un poquito la presentación. Como les dije, tenemos entonces nuestro servicio. Este es el servicio, ¿ya? Ustedes entran aquí a Emguard Secure Cloud, en este caso us.cloud.emguard.com, y hacen un registro, ¿ya? Hasta el momento, el único costo que sí o sí debe cubrirse es el costo del hardware que permite conectarse
a la máquina a internet. El servicio es gratuito y hay una versión de software pagada, pero también hay una versión de software gratuita, ¿ya? Así que es un sistema bastante conveniente. Bueno, entramos al servicio y si ustedes se fijan, en este momento yo tengo, incluso hay un cliente, no sé si está en el webinar en este momento, que nos compró un demo, ellos estuvieron haciendo pruebas, pero obviamente van a tener su propia cuenta por un tema de respeto. Nosotros no vamos a intervenir nada ahí. De hecho, les podemos mostrar las máquinas que alguna vez hemos, si ustedes se fijan, son varias, ¿ya? Que tenemos de pruebas que hicimos alguna vez. Ya, ahí aparecen algunos clientes que ya han confiado en nosotros y tienen sus propios sistemas. Pero solamente aquí lo que vamos a hacer es ver las VPNs que tenemos disponibles. Estos son, en definitiva, los equipos remotos a los que nosotros tenemos acceso, ¿ya? Como mi computador, como ya les dije, mi computador tiene que loguearse o poder convertirse también en un cliente VPN. En este caso, estos son clientes VPN de hardware. Yo tengo acá un programita, que este es nuestro programa apagado, que se llama mGuard Secure VPN Client, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer es generar una conexión, ¿ya? Esto, como ya les dije, el archivo de configuración de esto se hace a partir de un wizard que les podemos mostrar sin ningún problema en la medida que ustedes quieran una demostración más profunda. Entonces, en este momento, nosotros levantamos la conexión como usuario remoto y en algunos segundos vamos a ver, yo voy a hacer un refresco aquí para que, si ustedes se fijan, al generar la conexión hacia los equipos, yo tengo la opción de hacer clic en este caso, el que dice Showroom Phoenix Contact Chile, ¿ya? Entonces, ahí estamos generando la conexión. Esperamos que esta cosa opere bien. Y si ustedes se fijan, la conexión ya está ok. Y aquí yo tengo previamente cargadas, solamente por razones de tiempo, ¿ya? Se está tratando de conectar. Vamos a ver cómo nos va con las conexiones. Vamos a refrescar las conexiones de los equipos que yo les mostré en la arquitectura, ¿ya? Para que ustedes puedan... ¿ya? Y ahí está entrando al equipo. Este es el servidor web de nuestro medidor de energía. Sí, les vamos a mostrar las características y los detalles, obviamente, cuando hablemos de eficiencia energética en los webinars futuros, pero por ahora me interesa, por ejemplo, que tengamos acceso a datos históricos, por ejemplo, ¿ya? Y ustedes ahí pueden ver que gracias a la conexión nosotros podemos ver informaciones. Esto es algo que nosotros tenemos andando para quienes nos puedan visitar, ya cuando podamos salir a la calle, en nuestra oficina, podemos tener acceso a los dispositivos, ¿ya? A poder probablemente también entrar a las unidades de configuración, etcétera, ¿ya? Este, por ejemplo, es una visualización de nuestro demo de proceso, en donde para que podamos ver algo quizás un poquito más activo, nosotros tenemos aquí el estado, ¿no es cierto?, de los periféricos, etcétera. Yo, por ejemplo, si pongo aquí donde dice auto, lo que se genera en unas salidas digitales que tiene el dispositivo ahí para sistemas de seguridad intrínseca, cómo las salidas se van prendiendo y apagando, o si no, yo lo detengo, ¿no es cierto? Y puedo prender o apagar la salida. Si tuviéramos una cámara en este momento, cosa que vamos a habilitar en lo sucesivo, podríamos a lo mejor estar viendo cómo se mueven las luces respecto de la interacción que nosotros estamos haciendo con el sistema. Y por otro lado, aquí tenemos ¿cómo se llama? Nuestro servidor o nuestro access point, y solamente para mostrar aquí un ejemplo en vivo, nosotros tenemos ahí la opción de hacer un scan. En este momento no tiene ni un cliente conectado. Entonces yo, por ejemplo, esto también es algo que les vamos a mostrar en detalle cuando hablemos del equipamiento. Lo que yo voy a hacer, en este caso lo que hace cuando escanea los canales disponibles, típica pregunta que uno hace cuando tiene un router, ¿cómo lo hago para conectarme al canal más libre en 2,4 y en 5? Si ustedes se fijan, esas son las redes que están siendo utilizadas en este momento cerca de Phoenix Contact, donde está instalado este routador. Entonces, por ejemplo, uno dice, ok, en la configuración yo voy a elegir el canal 3, o en la de 5 GB voy a elegir un canal cualquiera que no sea ese. ¿Se fijan? De hecho, en este momento el dispositivo está funcionando en 2,4 en el canal 7. ¿Ya? Podríamos elegir el 11, no sé. Y eso, obviamente,
no es el tema de este webinar, pero lo que sí, y no nos acompañó el amigo Murphy esta vez, generamos la conexión, ¿cierto? Entonces ahora, una vez que terminamos, nosotros detenemos la conexión, ¿no es cierto? Y bajamos, ¿ya?, la conexión, ¿ya? Y ustedes ya van a ir viendo que este botón ya no aparece, pero solamente tenemos el sistema online. No necesariamente el sistema tiene que estar online todo el tiempo, en el caso de la máquina, porque técnicamente lo puede habilitar o no. Vamos a mostrarlo nuevamente en una de las arquitecturas que tenemos. Aquí está. Si ustedes se fijan ahí, yo puedo tener un switch, ¿ya?, o una salida del PLC, que el usuario lo controle. Puedo tener una llave, y esa llave me genera la conexión. En este caso, como es un sistema de prueba, está conectado permanentemente a Internet, ¿ya? Así que, bueno, vamos llegando aquí al final de nuestra presentación y me interesa que nos quedemos con este mensaje, que ahí lo pusimos traducido porque no. Dice que la seguridad siempre es vista como demasiado, hasta el día que no es suficiente. Y no solamente en lo que es ciberseguridad, en seguridad de máquina y en otros aspectos también. Incluso en temas de seguridad personal, por ejemplo, en momentos de crisis como esta crisis sanitaria. Así que con eso terminamos nuestra presentación, la estamos terminando en tiempo. Queda algo de tiempo para resolver algunas consultas si es que tienen, ¿ya? Les agradecemos primero que nada el tiempo. Vamos a detener la... no, después detenemos la grabación. Vamos a ver si... Ya, aquí aparecen algunas... Vamos a la sección de consulta. Bueno, aquí aparece el amigo, pregunta el amigo Walter Pérez si le podemos enviar la presentación por mail. La presentación va a estar disponible en nuestro sitio Octobertech. Ya, si no, te la podemos mandar al correo que nos indicas ahí, Walter, no hay ningún problema. Y Rodrigo nos pregunta dónde están configurados esos servicios VPN. Espero que te refieras a el lugar físico. En este caso, el servicio VPN está configurado en nuestra oficina. Y está entrando una persona más. Y ese servicio, en definitiva, corre sobre los equipos. Existen dos formas de hacer la configuración VPN. En este caso, esto se hace a través de un wizard, pero si tú quieres configurar una conexión cliente-servidor VPN, tenemos los equipos y también sabemos hacerlo manualmente, así que también los podemos asistir. Así que ya llegamos, como buena empresa alemana, cumplimos en el tiempo. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés. No veo mayores preguntas, pero los seguimos dejando invitados a todos nuestros webinars. Los vamos a ir preparando. Nos interesa también, porque muchas veces uno cree que las cosas las hace bien y que la información se transmite de la mejor manera. Sin embargo, todo este proceso de conectarnos por internet, por medios como este, muchas veces es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Por lo tanto, en beneficio de que les entreguemos contenido de interés para ustedes, queremos escucharlo. A lo mejor no ahora, pero nos pueden mandar algún mensaje que podemos mejorar respecto de lo que nosotros le estamos presentando. En particular, tomarme unos minutos para invitarlo esta tarde a nuestra presentación de nuestro sistema cloud. Como les dije, hay el demo que yo les mostré recién también está asociado a la parte de conectividad cloud, visto desde otra perspectiva, que también es un formato de acceso remoto. Perdón, así que nada, pues. Álvaro, Sí. Jairo Barraza hace una Sí. consulta, no sé si la puedes revisar, porque o no sé si Jairo puedes
Dice, hacer espérame, espérame. consultas Jairo públicas. Barraza, desde el punto de vista del mantenimiento de sistemas, así como ha surgido, en el futuro existirá un técnico en hardware o software orientado a seguridad informática en planta. Probablemente sí. De hecho, nosotros estamos, por ejemplo, antes de que partiera toda esta emergencia sanitaria, el Duoc y la Católica nos invitaron a participar como académico, como docente, en cursos de Industria 4.0 y ciberseguridad. Definitivamente es algo y no en un futuro muy lejano, va a ser parte de carreras técnicas o carreras, o va a ser incluido definitivamente en lo que se refiere a ingeniería. Mientras tanto, nosotros como fabricantes, en lo que se refiere no solamente a productos, y yo les mostré productos en esta presentación, pero también ustedes pudieron ver que nuestro enfoque está asociado a ser como un global, para ser un proveedor integral en lo que se refiere al tema de ciberseguridad. Así que, nada, pues, les doy muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos y esperamos poder encontrarlo pronto, bueno, en todos los ciclos. El ciclo de mayo ya se publicó, lo vamos a ir publicando por mes para que ustedes se vayan preparando y lo tengan fresco en la memoria. Y yo por lo menos creo que este sistema de Teams funcionó muy bien el día de hoy, así que nada, pues, lo dejamos invitados para la próxima. Que estén muy bien. No sé si Jorge, Milton quieren decir algunas palabras de cierre. Jorge, no sabe qué va a hablar Jorge con su voz, Con su acento. con su acento. Bueno. No, por mí nada. Agradecido por todas las personas que participaron y que les haya gustado, y cualquier consulta también estamos disponibles tras de cámara y para después también. Ahí están nuestros contactos también y nos pueden contactar para proyectos y lo que sea. Soporte también. Eso. Bueno, gracias, No, Milton. bueno, Jorge, agradecer su participación, pues en verdad su tiempo es muy valioso y esperamos que la información que le suministró el profesor Álvaro les haya servido. Y estamos pendientes para lo que necesiten. En cualquier momento los podemos ayudar. eso. Bueno, esperamos que sigan en casa, se mantengan sanos y esperamos también verlos en nuestros próximos webinars. Que tengan un lindo resto de día. Nos vemos.